Atraemos lo que somos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y como siempre digo, pues te agradecería muchísimo que te suscribieras a mi canal y que le dieras a la campanita para no perderte el siguiente contenido. Atraemos lo que somos. ¿Y qué significa esto? Pues significa que vibramos y atraemos a personas que vibran como nosotros. Nuestros pensamientos generan emociones. Esas emociones van a generar una serie de acciones. Y con esas acciones van a ser con las que nos vamos a relacionar con el mundo o vamos a atraer según qué circunstancias o según qué personas. Entendiendo esto, nos daremos cuenta que para cambiar la forma en la que nos relacionamos con el mundo y la forma en la que nos relacionamos con los demás y a las personas que atraemos, ¿qué hemos de hacer? Cambiarnos a nosotros mismos, trabajar en nosotros. Y es una cosa que siempre digo y no me cansaré nunca de decirlo. Si mis pensamientos generan una serie de emociones, que esas emociones al final generan unas acciones y esas acciones son con las que yo me relaciono con el mundo y con ciertas personas y atraigo a X tipos de personas, ¿qué debo de hacer? Pues debo empezar a cambiar la base, que es el pensamiento, ¿no? Si yo cambio la forma de pensar, van a cambiar mis emociones, por tanto van a cambiar mis acciones y va a cambiar la forma en la que me relaciono con el mundo y la forma en la que me relaciono con los demás, por tanto cambiará el tipo de personas a las que atraigo. Me preguntáis muchas veces, ¿cómo hago para dejar de atraer este tipo de personas? O siempre repito el mismo patrón de pareja, de comportamientos, de relaciones, siempre atraigo a la misma persona o al mismo tipo de personas, o siempre me atrae a mí, ¿no? Al mismo tipo de personas. ¿Cómo hago para ser más atractivo, más atractiva? ¿Cómo hago para conquistar a ese hombre o a esa mujer? Y yo siempre digo lo mismo y siempre lo diré, porque es algo en lo que creo, ¿no? Bajo mi punto de vista, al final no hay cosa que resulte más atractiva o atractivo que ser uno mismo. Porque si, piénsalo, ¿no? Si te tienes que comportar de una manera que tú no eres para gustarle a un cierto tipo de personas o a esa persona en concreto, ¿de qué sirve si tú no eres así? ¿Me explico? Entonces, tú tienes que ser tú mismo y al final, siendo tú mismo o tú misma, atraerás a la persona que realmente le guste como tú eres, sin tener que demostrar algo que no eres, sin tener que esforzarte en conquistar, ¿no? Al final, una persona se sentirá conquistada o enamorada de ti sabiendo que eres como eres. ¿Me explico? Siempre sé tú mismo. Y por eso digo que cuando empieces a cambiar tu forma de ver las cosas, cuando empieces a cambiar tu pensamiento, tu forma de vibrar, tus hábitos, es cuando empezarás a atraer a otro tipo de personas, cuando empieces a aprender, cuando empieces a evolucionar, cuando empieces a ser más consciente, a vivir de una manera más consciente, es cuando empezarás a vibrar más alto y eso es lo que atraerás al final. Entonces, no se trata de esforzarse en cambiar el patrón de personas con las que te relacionas o el patrón de pareja. Sí, es importante ser consciente de que estás repitiendo un patrón o que siempre atraes al mismo tipo de personas, pero intentar atraer a otro tipo de personas al cual tú todavía no estás preparado porque tú no vibras no vibras en esa vibración, no sirve de nada. Entonces, lo importante es que tú trabajes en ti mismo o en ti misma, que cambies tu propia vibración y cuando sea así, sin que tú te tengas que esforzar, empezarás a vibrar y a atraer a otro tipo de personas, ¿de acuerdo? Cambia tus pensamientos, cambia tus creencias, cuestiónate todo lo que sabías hasta ahora o lo que creías hasta ahora, cuestiónatelo. Si consigues cambiar ese patrón de pensamiento, te aseguro que tus emociones cambiarán y por ende cambiarán tus acciones, como he dicho al principio, ¿no? Tienes un pensamiento, el pensamiento genera una emoción, esa emoción genera una acción y esa acción es la que reflejamos al exterior, ¿no? Con la que nos relacionamos con el resto del mundo, con las personas, con otros hombres, con otras mujeres, es lo que atraemos al final, ¿no? Entonces, no se trata de fingir algo que no eres, se trata de convertirte en eso que quieres atraer, exactamente, ¿no? Y de eso hablaba hace poquito, ¿no? Hablaba de todos pues soñamos con esa relación especial, con esa persona especial, pero eres tú esa persona especial, porque si tú no eres así, no atraerás a ese tipo de personas y si por lo que sea
atraes a alguien así, no lo podrás mantener. ¿Por qué? Porque tú no eres así. ¿De acuerdo? Y di un ejemplo hace tiempo también, es como si yo, por ejemplo, me quiero comprar un Ferrari, pero no tengo dinero para mantenerlo, no tengo un nivel de vida que pueda, pues, darme la oportunidad de tener un Ferrari, ¿no? Entonces, antes de querer tener un Ferrari, ¿en qué tengo que trabajar? Pues tengo que trabajar en mí, en mi vida, en mi situación laboral, para poder conseguir ese dinero y poder llegar a comprarme ese coche y sobre todo poder mantenerlo, ¿no? Poder tener ese nivel de vida, ¿no? Pues un poco con este tema es lo mismo, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar en nosotros, a cambiar nuestra forma de pensar. Eso hará que cambiemos nuestra forma de actuar y eso hará que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Y te aseguro que haciendo esto, trabajando en ti, es cuando empezarás a cambiar la forma en la que te relacionas con los demás. Es cuando empezarás a atraer a otro tipo de personas. Es cuando a ti te empezarán a atraer otro tipo de personas también, ¿vale? Pero sobre todo lo que me gustaría que te quedase claro en este vídeo, y te lo podrías apuntar, ¿no? Al final, es que un pensamiento genera una emoción, ¿ok? Esa emoción va a generar una acción y esa acción es la que va a determinar cómo nos relacionamos con los demás. Y es importante, pues, que aprendas cómo funciona esto para que puedas entenderlo, ¿no? Piensa que tú no tienes una emoción porque te ha venido así porque sí. Normalmente viene porque ha habido un pensamiento, aunque haya sido un pensamiento de manera inconsciente, que también suele pasar muchas veces. A veces pensamos algo y ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos pensando eso, y eso nos genera una emoción. Una emoción nunca viene primero y después viene un pensamiento. Primero viene el pensamiento que te genera esa emoción, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, he pensado en mi ex, hostias, y automáticamente ese pensamiento que ha generado una emoción de tristeza, por ejemplo, ¿no? Y esa emoción de tristeza quizás haga que yo tenga una acción que no debería de tener, que es, por ejemplo, buscar a esa persona, ¿no? Y eso determina, pues, la situación que sea que pueda pasar, la circunstancia, ¿no? Pues entender un poquito cómo funciona esto es lo que te va a hacer que seas consciente y de que puedas cambiarlo, de que puedas entender que si, hostias, si yo cambio mis pensamientos, si yo cambio mi forma de pensar, automáticamente mis emociones van a cambiar. Y como mis acciones van en coherencia con mis creencias o con mis emociones, hostias, pues quizás también va a cambiar la forma en la que yo me relaciono con el resto del mundo y va a cambiar la forma en la que atraigo a ciertas personas, incluso va a cambiar la forma en la que yo me fijo en según qué personas. ¿Me explico? Al final, como siempre digo, y sé que es muy repetitivo, pero es que es súper importante que entendamos que nada tiene que ver con el exterior, que todo tiene que ver con nosotros. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de sentir y tu forma de actuar. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, te agradecería mucho que le dieras un like, un pulgar hacia arriba, para seguir subiendo contenido, hacer crecer al canal y ayudar a más gente.